varios textos dicen que Cristo es Dios. Juan 1:1, Romanos 9:5, Tito 2:13, 1 de Juan 5:20. No hay duda alguna en cuanto a la afirmación en el Nuevo Testamento de la deidad de Cristo. Y cuando Jesús habla de confesarle, que si le confesamos, nos va a confesar, y si lo negamos, nos va a negar, de eso está hablando. Al decir yo creo que Jesucristo es Hijo de Dios, estoy diciendo que Él es Dios. Hijo significa mismo, la misma naturaleza, los mismos atributos. Juan 5:18, igual a Dios. Y como ya dije, pues tantos textos que dicen que Cristo es Dios. Ahora, hay una doctrina falsa que vamos a examinar y refutar. Y me duele admitir que algunos de nuestros hermanos, aún hermanos que profesan ser fieles y conservadores y todo eso, pero han caído en esta trampa de Satanás, diciendo que Cristo aquí, cuando estuvo aquí en la tierra, que no poseía o no usaba los atributos de Dios. Y usan mal Filipenses capítulo 2, versos 5 y 6, que dice que Cristo se despojó a sí mismo. Y vamos estudiando ese texto. Pablo no dice que se despojó de sus atributos divinos. Eso es imposible. Dios no cambia. Dios no cambia. Pero Filipenses 2, 5 y 6 habla de cómo Cristo, dejando su gloria en el cielo, Dios le dio un cuerpo físico. Él nació de una mujer y así Él era Emmanuel, Dios y hombre, Dios con nosotros, para ser nuestro Salvador, para morir en la cruz y para ser nuestro mediador. Ahora, la Biblia, describiendo los atributos de Dios o de la deidad, hablan de que Dios es eterno, es inmutable, que es omnipotente, que es omnisciente, que es omnipresente, que tiene perfecto amor, perfecta justicia, perfecta santidad. Es el Creador, es el único que es adorado, el único que perdona pecados. Y Cristo califica en todas estas cualidades, todos estos atributos. Ahora, Filipenses 2, versículos 6 y 7, dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y cualquier estudiante, y mayormente estudiante bíblico, sabe que tiene que leer todo el texto, el contexto, y entender una palabra o una expresión. Pablo explica esta frase, se despojó a sí mismo.
Inmediatamente Pablo explica lo que está diciendo con dos participios que siguen. Es como si Pablo hubiera dicho, es decir, después de decir se despojó a sí mismo, es decir, tomando forma de siervo y luego fue hecho semejante a los hombres. Pero este texto enfáticamente no dice que Cristo se despojó a sí mismo de sus atributos. Y es casi increíble que alguien afirme que Cristo podía ser deidad en cualquier sentido, ¿verdad? Y despojarse a sí mismo de los atributos de la deidad. ¿Podría el hombre, por ejemplo, sin atributos de hombre, siempre seguir siendo hombre? No tiene sentido. No tiene sentido. La una expresión contradice la otra. Ahora, vamos leyendo varios textos que afirman la deidad de Cristo. Mateo 1, 23 llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, Jesucristo demostró esto constantemente a través de su vida. Demostró atributos divinos. Juan 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y los testigos de la atalaya se atreven a escribir Dios con una D chica, D minúscula, para negar la deidad de Cristo. Blasfeman al Hijo de Dios. Y luego Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mismo verbo que era con Dios, era Dios que fue hecho también carne, hombre. Él no fue el verbo sin sus atributos, sino el mismo verbo que era con Dios desde la eternidad. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo puede la Biblia expresar algo de forma más clara? ¿Cómo pueden los hombres y aún algunos hermanos engañarse, dejar que Satanás les engañe para negar la deidad de Cristo? Y hermanos y amigos, negar la deidad de Cristo es negar la salvación. Ya, ni hablar de la cruz de Calvario, ni hablar de nada. Si Cristo no es lo que Él profesaba ser, entonces Él no es Salvador, no es Redentor, no es Mediador, no es nada. Negar a Cristo es lo que están haciendo. Con esta afirmación, Colosenses 2:9, Pablo refuta a todos los falsos maestros que han dicho que Cristo no podía ocupar un cuerpo físico, porque según ellos, principalmente los gnósticos, era una herejía que era, pues, todavía era paganismo, y decía que el cuerpo es malo, toda materia es mala, y por eso el cuerpo es malo, y por eso Cristo no podía haber ocupado un cuerpo físico. Y dice Juan, ellos son los anticristos. Antes, contra. Negar a Cristo. Y ahora, lamentablemente,
tenemos algunos hermanos y muchos otros, desde luego, que se identifiquen con los testigos de la atalaya y otros sectarios negando la deidad de Cristo. Ahora, inmutable. Dios es inmutable. Dios no cambia. Malaquías 3:6. Dios no cambia. No puede. Dios no puede cambiar. ¿El hombre puede dejar de ser hombre? Y mucho menos Dios puede dejar de ser Dios. Es inmutable. Y por eso Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia, es inmutable. Pero algunos enseñan que el inmutable Cristo fue el mutable Cristo durante su vida aquí en la tierra. Que el eterno Cristo dejó de ser eterno. Durante 33 años de su existencia dejó de ser eterno. Esto es pura insensatez. No tiene sentido. Estamos hablando de dos atributos de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, inmutables y eternos. Algunos enseñan que el único poder sobrenatural que Jesús tenía fue el poder recibido del Espíritu Santo y del Padre. Es decir, Jesucristo no tenía ni autoridad ni poder inherentes, atributos propios durante su vida terrenal, sino solamente compartía el poder sobrenatural con los hombres, profetas, apóstoles y otros hombres que recibieron poder de Dios. Aún dicen que Cristo, él no podía perdonar pecados en un sentido diferente de los apóstoles, que los apóstoles también podían perdonar pecados. Y vamos estudiando eso. Juan 20, 21, 22. Este texto en Juan 20, versículos 21, 22, significa simplemente que los apóstoles eran inspirados por el Espíritu Santo. Y siendo hombres inspirados, esto significa que ellos hablaban las palabras de la boca, de la respiración de Dios. La palabra inspiración significa respiración. Entonces, hablaron, revelaron, escribieron palabras que venían de la boca, de la respiración de Dios, reveladas por el Espíritu Santo. En aquel sentido, pues desde luego, ellos están revelando la palabra de Dios con respecto al perdón de pecados. Dice Pablo, eran embajadores de Cristo. Este es un puesto oficial, formal. Embajadores. Así, plenamente inspirados, capacitados para llevar a cabo la obra de Cristo. Así es que ellos, al revelar el plan de salvación
ellos estaban revelando lo que salía de la boca de Dios. En Mateo 16, cuando Jesús dice a Pedro que él tenía las llaves del reino, un texto miserablemente torcido por los católicos, pero que Pedro tenía las llaves del reino, y dice Cristo que lo que Pedro ataba en la tierra sería atado en el cielo, y lo que él desataba en la tierra sería desatado en el cielo. Hermanos, es indispensable que se estudie con cuidado esa expresión. La Cueva Interlineal tiene la traducción precisamente correcta, que lo que Pedro iba a revelar ya se había grabado, fijo. Lo que él ataba ya se había atado en el cielo. Lo que desataba ya se había desatado en el cielo. Él está simplemente repitiendo, revelando lo que sale de lo que está establecido en el cielo. Es lo que ese texto significa, analizando con cuidado la palabra griega que se usa en ese texto. Pero tantas ideas han salido bien erradas, como de que Pedro sería el Papa y que él sería infalible cuando hablaba, y toda tontería del catolicismo. Los apóstoles simplemente revelaron la palabra de Dios, lo que salía de la boca, de la respiración de Dios. Y Cristo era, cuando Él perdonó pecados, lo hizo como Dios. Él era Dios, es Dios, y Él perdonó, que solamente Dios puede hacer. También dicen que Cristo hizo señales. Hizo señales simplemente porque recibió poder del Espíritu Santo, al igual que los apóstoles. Por favor, ¿cuántos textos dicen enfáticamente que Cristo hizo señales para demostrar innegablemente su deidad? Señales para probar que era el Hijo de Dios, o lo mismo que Dios, igual a Dios, que era verdadero Dios, como tantos textos afirman. Vamos volviendo por un momento a Filipenses 2, 5 al 7, porque es el texto principal de los que enseñan ese error. Que Cristo se despojó o vació, cuando llegó a ser hombre, se despojó de sí mismo, vació los atributos divinos. Pero yo repito, estoy repitiendo para que esto quede así impreso en la mente. Pablo afirma algo, y luego Pablo mismo inmediatamente con dos gerundios explica lo que está diciendo. En aquel sentido, en este sentido, así, Cristo se despojó a sí mismo. Él dejó el cielo, y obviamente estando allá, pues en forma de Dios, pero ahora aceptó otra forma para vivir en la tierra, la carne, en el cuerpo, la forma de hombre. Eso explica el despojarse. Y solamente así Pablo mismo explica él está explicando lo que él dice.
Yo puedo mencionar estos verbos estudiantes mayormente del griego ah, pueden apreciar el significado de estos términos griegos, pero ya basta con eso. Ah, es una bella explicación o afirmación de la encarnación de Cristo, de su humillación en tomar así esa forma de hombre. Una bella declaración de su encarnación y de su humildad, Cristo, el Verbo, fue hecho carne, llegó a ser hombre, llegó a ser siervo de hombre, humillándose al máximo para salvarnos, Y luego los hombres, con la ingratitud más terrible, leyendo esa misma frase que tanto glorifica a Cristo y enfatiza a Cristo como nuestro Salvador, lo niegan. Y con razón, Él dice que en el juicio final Él va a negar a los que le han negado. Hermanos, el propósito principal de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El propósito principal. Como dice Juan, concluyendo su libro en Juan capítulo 20, el propósito principal era probar esto, que este Jesús de Nazaret es Dios. Emmanuel, Dios y hombre, llegó a ser hombre para salvarnos. Muy importante también recordar, estoy repitiendo, yo sé que estoy repitiendo, pero este detalle de que solamente Dios perdona pecados y Cristo lo hizo, demostrando su deidad, como es el único que es adorado. Y eso era evidencia, era atributo de Dios. Y los que niegan a Cristo dicen que, bueno, pero Él no pidió esa adoración. Por favor. Mucha gente le adoraba y Cristo lo aceptó. Pedro no aceptó la adoración de Cornelio. Los ángeles en Apocalipsis no aceptan la adoración de la gente. Dicen, adoran a Dios. Cristo nunca rehusó la adoración porque es Dios. Otro punto muy importante que los falsos no pueden negar. Pero otro punto, quiero terminar este estudio enfatizando también que dicen que aún en cuanto a la resurrección, que Cristo mismo, Él no lo hizo, no pudo hacerlo. Pero Jesús dijo, hablando él sabía que los judíos iban a matarlo. Y él dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Cristo, lo levantaré por su propio poder. Los hombres no podían matar a Cristo. Y nadie podía evitar la resurrección. También dice en Juan 10:17, yo pongo mi vida para volverla a tomar.
yo pongo mi vida para volverla a tomar. Hermanos, recuerden que la palabra, el nombre Dios es plural. Génesis 1:26 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Padre, Hijo, Espíritu Santo. De Génesis, Apocalipsis, 3 personas. Y son uno. Cristo en la tierra, lo que Él decía y lo que Él hacía no solamente era para salvarnos, pero para salvarnos, Él tuvo que estar identificado plenamente con el Padre y el Espíritu Santo. Y por eso cuando Jesús habla de recibir poder del Espíritu Santo y la gente dice, oh, por eso Jesús no tenía poder él mismo. Por favor, Cristo está identificándose íntimamente con el Espíritu Santo. Y Él es Dios, igual que Cristo, igual que el Padre. Pero tan importante esta lección de que Cristo aquí en la tierra, al decir Hijo de Dios, estamos diciendo que Cristo es Dios. Y hubiera sido completamente imposible que Cristo fuera nuestro Salvador y nuestro mediador si no hubiera hecho exactamente lo que Él hizo, llegando a ser hombre, teniendo cuerpo humano necesario para morir. Ángeles no pueden morir. Para morir en la cruz como sacrificio por los pecados, Cristo tuvo cuerpo. Dios le preparó cuerpo. Y luego, al mismo tiempo, tuvo que ser hombre para ser mediador. Para ser mediador, así tuvo que ser Dios y también hombre. Él en medio, mediador. Y intercede por nosotros. La Biblia explica clara y ampliamente el papel de Cristo, como también el papel del Espíritu Santo y el papel del Padre. Y los hombres no están contentos. No, hay que cambiar. No, pues hay una secta de los llamados solo Jesús. Jesús es todo. ¿Por qué enseñar tal cosa? Y luego este problema que estamos estudiando aquí, negar su deidad, ¿con qué propósito? ¿Con qué motivo? Quieren proponer esas enseñanzas falsas de Satanás. Bueno, yo concluyo diciendo lo que he dicho ya cuántas veces. Jesús dice que si le confesamos delante de los hombres, nos confesará delante de Dios y los ángeles. Y si le negamos delante de los hombres, nos negará en el día final. Y es lo que están haciendo estos que niegan la deidad de Cristo. Bueno, hasta aquí yo tengo este estudio escrito, un poquito más, aún más amplio que lo que he presentado en este video. Y con todo gusto se lo mando. Nada más me envío un correo electrónico a mi nombre, Wayne Partain, número 1, @gmail, y con todo gusto se lo mando. Pero hermanos y amigos, prediquemos, enseñemos y siempre recordemos la deidad de Cristo. Que el Señor nos ayude en esto. Dios le bendiga.